Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a la segunda jornada sobre derecho animal, sobre derechos de animales. Queremos dar las gracias a la Universidad de Granada, en especial a la Facultad de Derecho, por acoger esta jornada nuevamente, un año más, y que esperamos que se repitan año tras año, puesto que es importante dar un hueco a lo que es la ciencia jurídica en relación a los animales y a todo este mundo que se está abriendo, que lleva ya mucho tiempo abierto a nosotros, pero que se está abriendo. Desde dar las gracias también a Servicios Jurídicos Nazaríes, que es el organizador del evento, y a todos los colaboradores, como son el Refugio del Burrito, el Colegio de Veterinarios, la Universidad de Granada, Equinax y Arch, y en especial lo que hemos dicho, la Facultad de Derecho. Y sin más dilación, les paso con la presentación de esta jornada, que correrán a cargo del doctor Miguel Olmedo Cardenete, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Granada, decano de la Facultad de Derecho de la UGR hasta diciembre de 2020 y consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía. Además, es abogado en ejercicio y ha sido magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha recibido reconocimientos como la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y doctor honoris causa con diversas universidades iberoamericanas. Es decir, tenemos un privilegio por contar con el doctor Miguel Olmedo Cardenete. Sin más dilación, le doy paso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se escuche perfectamente. Buenos días ante todo. Para mí constituye una especial satisfacción poder volver a intervenir y ser testigo, ¿no?, ahora de esta segunda jornada de Derecho Animal en la Facultad de Derecho. Por supuesto, tanto el departamento como nuestro centro está siempre abierto tiene las puertas abiertas siempre para vosotros en cualquier modalidad de colaboración que estiméis pertinente, ¿no? Y en este caso, pues quiero agradecer, ¿no?, la oportunidad que se me ha brindado de poder intervenir, lamentablemente no de forma presencial como a mí me habría gustado. Hasta ayer podía estar en la Facultad de Derecho, pero ya anoche vi que la dichosa alergia tumbaba mi voz y entonces pues tenía que restringir necesariamente las salidas si podía, si quería, ¿no?, como es el caso, intervenir hoy adecuadamente, aunque pido por supuesto disculpas por la congestión casi permanente que estos días de altos índices de polinización pues sufro. Quería, por supuesto, pues como es lógico, agradecer muy especialmente la intervención de don Aritz Toribio, a través del equipo, ¿no?, de los servicios jurídicos nazaríes y, por supuesto, al resto de los ponentes, como son María José León García, Elena María Hurtado Olmo, Elena Barrio Fernández y José Manuel Quirós Rodríguez, todos ellos ponentes de la presente jornada, ¿no? Yo voy a dar muy rápidamente una visión general, no excesivamente técnica, también por el auditorio. Soy consciente de que esta jornada se realiza en colaboración también con el Colegio de Veterinarios y, por lo tanto, posiblemente no sea cuestión de entrar en demasiados detalles de carácter técnico-jurídico, pero sí por lo menos realizar algunas reflexiones acerca de la actual regulación de los delitos vinculados con lo que genéricamente se conoce como maltrato animal, ¿no? Al respecto, ha sido fundamental la aprobación de la Ley Orgánica 9/2023 de 28 de marzo. Esta relativamente reciente reforma del Código Penal ha supuesto pues una progresión que ya se veía, ¿no?, en las distintas modificaciones de nuestro texto punitivo, en orden a un mayor aseguramiento, ¿no?, de la dureza de la respuesta punitiva ante graves casos de maltrato animal. Si echamos un vistazo a la evolución legislativa en materia penal, pues desde el año 1995, que se aprueba el vigente Código Penal, o lo que queda de él por las numerosas reformas que ha sufrido, ya en dicho texto se incorporaba como una simple falta el maltrato animal,
Luego, en el año 2003, algunas modalidades se elevaron a la categoría de delito, ¿no? Se incorpora en aquel entonces ya el abandono como una falta penal, y posteriormente pues, las reformas de 2010 y 2015 avanzan, ¿no?, en la configuración técnica de dichas modalidades de maltrato, con algunas agravaciones, con algunas modificaciones, hasta dar lugar a la vigente normativa punitiva, que, como digo, viene presidida por esa Ley Orgánica de 2023 a la que he hecho referencia. Esta ley orgánica otorga, en primer lugar, pues, una autonomía sistemática al tratamiento jurídico penal del maltrato animal, creando un título propio y exclusivo dedicado a dichas conductas, concretamente el título 16º bis, con 4 artículos, el 340 bis, ter, quater y quinquies, que se dedican expresamente a la tipificación en sus distintas modalidades, como veremos ahora, en el maltrato y causación de la muerte y abandono animal. Basta con echar un vistazo a la exposición de motivos de la ley del 2023 para tener claro que lo que ha querido el legislador ha sido ser coherente con la aprobación que en su momento se hizo de la Ley Civil, la 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales. Básicamente, como la propia exposición de motivos, digo, de la reforma alumbra, lo que hace esta modificación es ser coherente con la conceptuación de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. Bien sabéis que hasta no hace demasiado tiempo, pues, los animales eran conceptuados en términos jurídicos como su estatus jurídico era simples inmuebles o movientes, y por supuesto tanto el 2021, la civil, como la penal del 2023, da un giro copernicano, suministrando, ¿no?, un tratamiento jurídico diverso y cualificado, que parte de la base de la conceptuación de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. Y eso, pues, comporta un nuevo estatus jurídico que ya venía siendo reclamado por algunos especialistas en la materia. Entre ellos tenemos a un cualificado autor en nuestro departamento, el profesor Ríos Corbacho, que ha escrito desde hace tiempo sobre esta materia también, que ya en el año 2016 venía reclamando una decisión legislativa como la que 7 años después realiza el legislador en el año 2023. Entrando en algunos detalles de la configuración técnica de las conductas punibles que se recogen en ese nuevo título 16º bis al que acabo de hacer referencia, introducido por la reforma del 2023, quiero aludir en primer lugar al artículo 340 bis, que castiga tanto las lesiones en algunas modalidades como el maltrato y como agravación específica la causación de la muerte de los animales. En primer lugar, hay que decir que el artículo 340 bis del Código Penal, en materia de lesiones, que por cierto incluye actos de carácter sexual, pero orientados a la producción de lesiones, ¿no?, lo hace tipificando la causación de un delito de resultado de esa lesión que objetivamente requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. El adjetivo objetivamente lo he añadido yo, pero en realidad lo que hace el precepto no es sino una construcción paralela a lo que en el ámbito de las lesiones contra las personas realiza nuestro artículo 147 del Código Penal. Es decir, el parámetro objetivo que se introduce para cualificar, para calificar, mejor dicho, la conducta es que la lesión sea de cierta gravedad y que requiera para su sanidad, para su curación, un tratamiento veterinario, ¿no? Por lo tanto, se articula un punto de resultado, donde la materialización de esa lesión es la que determina la consumación del hecho delictivo. Queda fuera de este tipo básico, porque constituye un atenuado, el simple maltrato no constitutivo de lesión. La única duda aquí es que
no se realiza una expresión similar al artículo que antes he mencionado, del 147, que en materia de lesiones contra las personas habla de requerir objetivamente sanidad. Entonces, únicamente subsiste la duda de si, que yo entiendo que sí, es aplicable el 340 bis, también en aquellos casos en los que no se le ha aplicado al animal maltratado dicho tratamiento veterinario, pero habría sido adecuado suministrárselo para la curación y sanación de las heridas derivadas del maltrato producido al animal, pero dejo claro que es una opinión interpretativa del alcance del precepto en este sentido, ¿no? Perdón. El objeto material de la conducta se dirige a animales del tipo básico, se dirige a animales domésticos, animales amansados, animales domesticados o, no tratándose de ninguno de los casos anteriores, que convivan temporal o permanentemente bajo el control humano. Por lo tanto, hay una restricción en ese sentido del tipo básico en cuanto al objeto directo del maltrato. Como tipo atenuado, el legislador utiliza en el párrafo segundo del 340 bis 1 el concepto de animal vertebrado, es decir, si el maltrato que se tipifica en el tipo básico dirigido contra animales domésticos, domesticados, amansados y los que conviven temporal o permanentemente con el ser humano, lo que hace este tipo atenuado del 340 bis 1, párrafo segundo, es introducir el concepto de animal vertebrado para dirigirse al resto de los animales incluidos dentro de la tutela penal. Aquí pues existe bastante consenso en entender que es de aplicación la definición del diccionario de la Real Academia Española, que define como animal vertebrado el que posee esqueleto con columna vertebral y cráneo, así como un sistema nervioso central constituido por médula espinal y encéfalo. El 340 bis, apartado cuarto, establece como modalidad también atenuada que es también punible, pero con una pena menor, aquellas lesiones que no requieren para su sanación el tratamiento veterinario o bien hipótesis de maltrato grave. Se trata de comportamientos menos lesivos. Obviamente, en el caso del maltrato grave no determina necesariamente el quebranto de la integridad corporal o integridad física o salud del animal, sino una conducta violenta que no produce o determina dicho resultado material. Por lo tanto, son hipótesis menos graves en las que el legislador acude al concepto de animal sin más, es decir, incluye todos los del tipo básico y atenuado, es decir, todos los vertebrados y todos los animales domésticos, domesticados, amansados y que convivan con el ser humano para introducir ese tipo atenuado general. Es llamativo, a diferencia de lo que sucede también en el caso del maltrato a las personas, que solo es un maltrato grave, no determinante por supuesto, de lesión, porque es el tipo básico. Como conductas agravadas, el legislador, yo creo que con buen criterio y posiblemente atendiendo a hipótesis, ¿no?, que pueden dar lugar a una mayor gravedad, se cualifica la pena en aquellos casos en los que el maltrato se hubiera cometido utilizando armas de fuego, ¿no? Aunque luego, con posterioridad, el legislador introduce otras agravaciones específicas bastante detalladas, como es la de utilizar otras armas o instrumentos que no sean las de fuego, que están especialmente cualificadas, ejecutar el maltrato con ensañamiento al animal. Aquí se aplica el concepto de ensañamiento, ¿no?, que es producir innecesariamente dolor, en este caso al animal objeto del maltrato. Se establece también un baremo objetivo en cuanto al alcance de la lesión, si este determina la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal del animal. Llamativa es la incorporación ahora en 2023 de realizar el hecho por el propietario,
o a quien se haya confiado el cuidado del animal en una especie de asimilación de una relación de confianza, de la defraudación, ¿no?, de una relación de confianza que tiene el animal sobre su dueño o sobre la persona cuyo cuidado se le ha confiado, ¿no? Se agrava así la conducta más. De hecho, se ejecuta en presencia de menores, aquello de la reproducción de los estereotipos, ¿no?, en generaciones primeras, ejecutar asimismo el hecho con ánimo de lucro, especialmente con la intención de agravar hipótesis en las que el maltrato se realiza con esos fines de enriquecimiento injusto. La instrumentalización también se agrava en el ámbito de la violencia doméstica cuando se utilizan o se usan a los animales como herramientas para coaccionar, intimidar o acosar a alguien integrado en el ámbito doméstico del sujeto activo. No hay ninguna referencia específica a hipótesis de violencia de género. Aquí, en realidad, lo que se está tipificando es la instrumentalización como un simple objeto del animal con la finalidad de coaccionar, intimidar o acosar a la pareja o a una persona que esté integrada dentro del ámbito normalmente domiciliario del sujeto activo, ¿no?, de convivencia, ¿no?, aunque incluso incluye expresamente las hipótesis de ese maltrato instrumental en relaciones de noviazgo, aunque no exista convivencia, ¿no? Por supuesto, ejecutar maltrato en un evento público, en espectáculos públicos, o difundirlo a través de Internet o en general del uso de las tecnologías de la comunicación, y por supuesto utilizar veneno y otros instrumentos que puedan causar un daño especialmente grave al animal, ¿no? Como no podía ser de otro modo, el legislador agrava específicamente las lesiones con resultado de muerte. Aquí me llama la atención un poco la técnica legislativa empleada por el legislador, porque la forma en la que lo tipifica es remitiéndose a la conducta del maltrato, el 340 bis 1, párrafo primero, cuando dice expresamente, dice: cuando con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo se cause la muerte de un animal, ¿vale?, en este caso doméstico, amansado, etcétera. Pero bueno, es como si el paralelismo que yo hago aquí es como si el homicidio se tipificara aludiendo a hipótesis de causación previa de lesiones. La duda que surge con esta dudosa técnica de tipificación es cómo tratar aquellos casos en los que se causa la muerte de un animal sin previo maltrato, es decir, de un tiro limpio utilizando un arma de fuego, o de un comportamiento violento que causa instantáneamente, pues no sé, un golpe en la cabeza del animal, que causa instantáneamente su fallecimiento, su muerte, sin la existencia de un maltrato previo grave, ¿no? Yo entiendo que, a pesar de la técnica legislativa, no es necesario que se dé previamente a la muerte del animal ese maltrato, y que, sin duda alguna, por la finalidad del legislador, con la introducción de un precepto de estas características, entiendo que el delito es aplicable aunque la muerte se haya producido sin ese maltrato previo ocasionado al animal, ¿no? Las diferencias se hacen notar en los casos en los que se causa la muerte a animales domésticos, domesticados, amansados o que convivan con el ser humano, frente al resto de los vertebrados en la misma línea de lo que sucedía con el simple maltrato. Las agravaciones que se aplican son las mismas. El uso del arma de fuego está especialmente previsto y agravado, al igual que sucedía en las lesiones, y por remisión son igualmente aplicables aquellas a las que me he referido antes y que empezaban con el uso de otras armas, el ensañamiento, la utilización del animal como instrumento para acosar o intimidar a una persona, a la pareja o a una persona que esté integrada en el ámbito doméstico, etcétera, ¿no? Y voy terminando diciendo que, o no podía ser de otro modo, el legislador no ha dejado fuera el abandono de animales vertebrados, lo hace sin una diferenciación específica entre domésticos, domesticados, etcétera, sino que el artículo 340 ter
tipifica sin más dicho abandono de cualquier animal vertebrado, eso sí, que se encuentre, por supuesto, bajo su responsabilidad y siempre que el abandono determine un peligro para su vida o la integridad del mismo. ¿Esto qué significa? Pues que quedan fuera de la órbita del artículo 340 ter aquellos casos en los que lo que hago es abandonar al animal en un lugar donde sé que va a dar un cuidado adecuado o en un domicilio o en una casa donde sé que efectivamente no va a existir ese riesgo para la vida o la integridad de las personas, ¿no? El título decimos del libro segundo del Código Penal termina con dos disposiciones comunes, los artículos 344 y 315, destinados a integrar estas figuras delictivas en el ámbito de las personas jurídicas, siendo conscientes que también hay empresas dedicadas a la explotación ilegal y de animales, viendo el maltrato y en muchos casos, sobre todo pensando en espectáculos públicos, ¿no? Con los mismos, así como en último pues el 340 quinquies atribuyendo la posibilidad al juez de instrucción de adoptar medidas de protección ya en la instrucción, en la fase de investigación del proceso penal, para evitar males mayores a los animales, ¿no? Concluyo únicamente pues diciendo que desde luego esta reforma del Código Penal que operó el 28 de marzo del 2023 ha supuesto la consagración de unas más que justas aspiraciones a entender que cumplen una notable función social y que son destinatarios de una tutela directa, el derecho no como simples cosas o semovientes, que son titulares de bienes jurídicos protegidos como la vida, la salud y la integridad corporal, y que desde luego el legislador penal dio con la configuración actual y autonomía sistemática de esta serie de conductas delictivas, pues un salto en la dirección adecuada en la progresiva tutela también penal de los animales en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Espléndida la charla, por supuesto, como siempre. Es un placer. Y bueno, pues como habíamos dicho que íbamos a hacer 15 minutos de ruegos y preguntas al final, pero hemos decidido, por correrlo así todo un poquito, de hacer las preguntas directamente, los ruegos y preguntas a cada uno de los ponentes. Con lo cual, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, ¿le gustaría? En algún particular, yo voy a empezar. Simplemente me gustaría, Miguel, tener una opinión muy penal, porque me gustaría preguntar con respecto al bien jurídico protegido del delito de maltrato animal. Es una opinión, quiero saber la opinión tanto jurídica, bueno, personalmente, más jurídica que personal, ¿no? Bueno, en relación al bien jurídico protegido, ¿qué castigamos? ¿Una conducta moral o protegemos al animal? ¿Qué castigamos? ¿Una conducta moral o protegemos al animal? Yo no creo que se trate de una conducta moral. El legislador, y basta con echarle un vistazo a la exposición de motivos, claramente ha elevado a los animales a una categoría, por supuesto, dentro del mundo, ¿no? El conocimiento de bienes jurídicos estrictamente iba a decir personales, pero no es precisamente un adjetivo más adecuado, ¿no? Bienes jurídicos inherentes al reconocimiento a un estrato de dignidad de los animales que constituye el punto de partida para el reconocimiento de su derecho a la vida y a no ser maltratado física o psíquicamente, porque es otra cuestión también que deja deslizar, ¿no?, el legislador en su exposición de motivos, cuando alude expresamente también al maltrato psíquico del animal, no solo a castigos corporales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lejos de conductas que a lo mejor anteriormente podíamos considerar como moralmente inadecuadas, pero desde el momento en el que el legislador ha dado ese salto a la hora de tipificar expresamente con la mención expresa
de la vida, de la salud e integridad de los animales como bienes jurídicos protegidos, hemos pasado a un salto a la infracción de reglas de comportamientos que puedan ser simplemente calificados de inmorales o amorales, como en su momento se hacía, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. A mí me ha quedado claro, simplemente pues en relación a que dependiendo de dónde se encuentre el animal puede constituir una pena con las mismas lesiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un équido, que los tenemos caballos que los podemos tener en estado salvaje o asalvajado, o un caballo en tu casa, ¿no? Al final las conductas realizadas, la misma conducta realizada por el mismo sujeto activo al mismo sujeto pasivo, objeto material, que también podría llamarse, dependiendo de quién opine, pues tiene un reproche penal diferente, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poco dirigida la pregunta. Yo, respecto al marco punitivo, tengo que decir que aunque la articulación es un poquito farragosa en la articulación de los distintos subtipos agravados y atenuados, llamo la atención en el hecho de que en algunos casos, aunque es verdad que el legislador previene penas alternativas de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, en algunos casos pueden alcanzarse hasta los 24 meses de prisión, lo cual eso revela el compromiso del legislador en la tutela y en la protección de los animales, ¿no? Yo creo que inequívocamente existan interpretativas, ¿no? como las que has planteado. Pero en una valoración general yo creo que la reforma legislativa es bienvenida y supone un claro avance en la misma dirección que lo hacía la Ley Civil del 2021, ¿no? De reconocer a los animales no como simples cosas, sino como titulares de derechos subjetivos que los mismos son o se proyectan en bienes jurídicos protegidos penalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, el haber contado con esa ponencia y con, evidentemente, con esa opinión jurídica viniendo de una persona como tú, ¿no? Catedrático de Derecho Penal aquí en la Universidad, de reconocido prestigio, y muchísimas gracias una vez más por contar contigo, y sin más dilación, pues nada, que esperemos contar un año más con su presencia, y muchísimas gracias por todo.